Bienvenidos a este podcast de política. And we will make America great again. Deus, pátria, família. Muito obrigado. El futuro nos pertenece a nosotros, a los patriotas, no a los globalistas ni a los separatistas. Y por eso decimos, Vox Plus Ultra, España Plus Ultra, España siempre, ¡viva España! Religión. Te fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Sin esta mortificación inicial y radical. Si usted está jugando con todas estas cosas y no entiende la importancia de la cruz, usted no entiende lo que Cristo hizo. Usted ve a Cristo muriendo por usted. Si eso no quebranta su corazón de piedra, no sé qué lo va a romper. Nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino pecamos porque somos pecadores por naturaleza. Y conspiración. Así que sean bienvenidos a Política un poco más. Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Política y un poco más. Hoy tengo el gusto de tener con nosotros una vez más al profesor Alberto Mansuetti. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a vos, Alejandro, por darme esta oportunidad de que conversemos y que nos escuche la audiencia, que tenemos algunas cosas que decir que creemos importante. La audiencia juzgará. Hoy nos estará contando el profesor por qué acá en Latinoamérica no tuvimos reforma protestante. Ok. Aquí no pasó la reforma protestante, ¿ok? Entonces, este espacio que se llama Política y un poco más, el poco más es para la religión, ya desde la introducción se ve, ¿no? Políticos y predicadores. Bueno, entonces, aquí no tuvimos reforma protestante. Aquí en Latinoamérica en general, incluyendo Brasil, Hispanoamérica y Brasil, no tuvimos reforma protestante, ¿ok? Hay otro país que tampoco tuvo reforma, europeo, que tampoco tuvo reforma protestante, que fue Francia, ¿ok? Porque ahí acabaron con los hugonotes la noche de San Bartolomé, ¿ok? Entonces Francia no tuvo tampoco reforma protestante y lo pagó caro, ¿eh? Y nosotros tampoco tuvimos reforma protestante, ¿ok? Vamos a aclarar qué es protestante y qué es reforma, ¿ok? Protestante tenemos que aclararlo porque nuestros hermanos católicos romanos, ¿ok? Son católicos romanos, no católicos, porque católicos somos todos menos las sectas, pero las verdaderas sectas, o sea, los mormones, los testigos, dicho con todo respeto, ¿ok? No, aquí no hay insultos ni diatriba. Entonces, católicos somos todos. Protestantes, solo la reforma protestante en Occidente, ¿okay? A fines del siglo XV y comienzos del XVI en adelante. Entonces, digo esto porque los católicos romanos le llaman protestante a todo el que no es católico romano, lo cual es un abuso, ¿ok? Porque en primerísimo lugar no son protestantes los católicos orientales, tanto los de las iglesias ortodoxas como otras iglesias orientales que no son ortodoxas, pero no son protestantes, son iglesias no calcedonianas, y tienen otros nombres ahí un poco extraños, algunas de las cuales están unidas a la iglesia de Roma, se llaman uniatas, aunque a ellos no les gusta ese término porque lo consideran despectivo, ¿no? Pero bueno, están unidas a la de Roma. Son muy poquitas, ahí están. El resto son ortodoxas o son orientales no ortodoxas, maronita, Armenia,
egipcia, copta, en fin, son otras formas de cristianismo que no es protestante, ¿ok? Y es católico en el sentido que es universal, pero no es romano, ¿ok? Entonces, es todo un inmenso mundo cristiano que hay fuera de Occidente que no es nada protestante. Y después también los católicos romanos le llaman protestante a los evangélicos pentecostales de corte carismático, ¿ok? Que abunda en América Latina. ¿Okay? Entonces, pero ¿cuáles son las iglesias protestantes? Y las iglesias protestantes son, en primerísimo lugar, la iglesia luterana en Alemania. ¿Okay? Eso es protestante. La iglesia presbiteriana con epicentro histórico en Ginebra también es protestante, pero los bautistas no son protestantes. ¿Ok? O sea, vamos a estar claros, ¿ok? Vamos a ser fieles a la verdad, o sea, a la realidad. Entonces, los anglicanos, yo soy un anglicano histórico, ¿ok? O sea, pertenezco a una corriente que casi ya no existe, ¿ok? Soy miembro de la iglesia anglicana de Perú, ¿ok? Y es una de las pocas iglesias anglicanas conservadoras. Fíjese que, mire el panorama protestante para ver cómo es. La iglesia anglicana está dividida en dos, hubo un cisma. Gascón es el ala conservadora, y la otra, la Comunión de Canterbury, también es la progresista, digamos. Entonces, hay esa división. Y en los luteranos todavía es peor, porque están los progres, que son los de la ELCA, la rama mayoritaria del luteranismo, están los conservadores del sínodo de Missouri, y están los ultraconservadores, que hay otro sínodo, o que hay un tercer sínodo luterano, que es la rama ultraconservadora. Entonces, los anglicanos somos protestantes, sí, somos protestantes, pero también católicos. Y la razón por la cual yo me identifico con el anglicanismo son muchas razones, no vamos a hablar de eso, ¿okay? Pero la principal es que el anglicanismo es la vía media, siempre se definió así, la vía media entre Roma y Ginebra, ¿ok? Ni un extremo ni el otro extremo. Yo tengo que aclarar, porque la vía media en economía política no sirve. O sea, la vía media entre capitalismo y socialismo, esa sopa ese guiso ahí, esa mezcla no funciona. Pero en el cristianismo es otra cosa, ¿ok? Nosotros los anglicanos siempre hemos tenido eso, la vía media, y de hecho tenemos la alta y la baja iglesia. La alta para los más allegados o cercanos a Roma, especialmente en la liturgia, y la baja para los evangélicos, sean más cercanos a Ginebra, digamos, ¿no? Entonces, o a Alemania. Entonces, mucho menos son protestantes los evangélicos de corte pentecostal, carismático, ¿okay? Que abunda en América Latina. Pero los católicos tienen esa mala costumbre de llamarle protestante a todo el que no es romano, católico romano. Nosotros somos católicos, pero no romanos, ¿okay? Entonces, eso es protestante. ¿Sí? La palabra protestante viene por la protesta que se hizo en la época del sínodo de Worms, en vida de Lutero todavía y demás, y ahí, bueno, muchos cristianos nos identificamos con los términos de aquella histórica protesta, ¿okay?
Pero el asunto que queremos tratar en esta sesión es que aquí en América Latina el protestantismo nunca llegó. Pasamos de una versión del catolicismo romano que es la versión española, ¿okay? Los reyes católicos, Felipe II, toda esa cosa de lo que yo llamo romanismo español, ¿ok? Eso es lo que tuvimos durante los 500 años de historia cristiana en América Latina. Por aquí no pasó la Reforma Protestante, y del romanismo español pasamos al pentecostalismo evangélico carismático que nos trajeron los Estados Unidos. Pero ese pentecostalismo, o neopentecostalismo le llaman algunos, no nació con la Reforma Protestante, sino con el famoso avivamiento de la calle Azusa, ¿ok? Y antes con el segundo avivamiento en los Estados Unidos, y muy poco tiene que ver con la Reforma. De hecho, muchas iglesias evangélicas, en América Latina se les llama iglesia evangélica a las pentecostales, no se identifican con la Reforma Protestante y lo declaran. Y eso está muy bien. O sea, la fe que profesamos debe ser declarada para que nos identifiquemos bien y nos conozcamos bien, ¿ok? Entonces, la fe luterana, la fe de Roma, la fe de los anglicanos, que es Canterbury, históricamente, ahora es GAFCON, la sede más importante de GAFCON está en Jerusalén, ¿okay? Entonces es importante que que profesemos la fe. ¿Cuál es la fe que profesamos? Profesar quiere decir declarar, publicar, hacer público. En esto creemos, ¿ok? Y además damos razones de la esperanza que hay en nosotros, como dice la Escritura. Entonces, Reforma Protestante aquí no hubo. Aquí nos trajeron los americanos el pentecostalismo. Y esas son las iglesias mayoritarias en América Latina, sobre todo en Guatemala. ¿Ok? Sobre todo en Guatemala. Guatemala, yo por lo menos estoy mirando, al cardenal Ramazzini. Lo venimos siguiendo desde hace tiempo, porque el cardenal Ramazzini está haciendo lo mismo que hizo Chávez en Venezuela: unir a la izquierda. Izquierda unida jamás será vencida. Y está el cardenal Ramazzini haciendo ese trabajo político, ¿okay? Porque el problema de los católicos romanos en América Latina es la izquierda, la subversión de izquierda, los años 70, 80, ¿ok? La subversión de izquierda. Yo he visto muchos obispos y cardenales y papas últimamente pedir perdón por el tema ese de la pedofilia y cuestionar la homosexualidad de los sacerdotes homosexuales y todo eso. Y piden perdón a los padres y a los damnificados y tal. Yo los he visto y me parece muy bien. Ahora, yo todavía no vi al primer cura católico que pida perdón por los crímenes de los 70, cuando arrojaron a toda esa juventud católica en la izquierda con armas en la mano, ¿ok? Y a cometer crímenes y a matar y a morir. Todavía estoy esperando que haya algún cura católico, si es posible un obispo, que pida perdón por las guerrillas de los 70. No lo he visto todavía. ¿Ok? Bueno, aclarado ese punto, y ese punto para mí es muy importante. Yo nací en Argentina, viví aquel tiempo. Bergoglio fue profesor mío en uno de los colegios jesuitas de los cuales salieron todos los montoneros, todos los guerrilleros salieron de ahí. Y lo mismo en El Salvador,
lo mismo en Guatemala, lo mismo en Brasil, en Perú y demás. Tienen que pedir perdón por eso, no han pedido perdón. Y es una cosa grave. No digo más grave que la pedofilia y todos los abusos sexuales, no digo más grave, pero son abusos políticos. ¿Ok? ¿Y dónde está no piden perdón? Entonces, bueno, en América Latina dimos ese salto, sin pasar por la Reforma Protestante, dimos el salto del romanismo español a el pentecostalismo americano, digamos, de los carismáticos. Y eso es lo que conocemos como evangélicos en América Latina. ¿Ok? Y eso es grave. Porque la Reforma Protestante, que fue una reforma, y ahí es donde vamos, fue una reforma que no tuvo lugar sino en Inglaterra. Esa es la otra razón por la cual yo soy anglicano, no soy luterano, no soy presbiteriano, porque tanto Lutero como Calvino pretendieron reformar a la Iglesia Católica, no dividirla, a una Iglesia Católica, digamos, occidental, que venía del cisma de 1054, que es la división entre Occidente y Oriente, y además en la Baja Edad Media había tenido el cisma de Aviñón, ¿okay? Entonces muchas voces estaban con la Reforma, pero no solo Lutero y Calvino. Santa Catalina de Siena, por ejemplo, o sea, dentro de la Iglesia Católica hubo muchas voces a favor de reformas en la interpretación bíblica, reformas en la liturgia, etc. Y eso es importante señalarlo. Pero la Reforma Protestante aquí en América Latina no pasó. Y todos los beneficios de los cuales habla muy bien César Vidal, y yo no voy a repetir aquí, vea los videos de César Vidal sobre los aportes de la Reforma Protestante a la ciencia, el arte, la alfabetización, la tecnología, el comercio y la producción, y de allí la asociación entre protestantismo y capitalismo. ¿Okay? Yo me acuerdo en Guatemala, mi paso por la Marroquín, yo tenía un club de lectura y el texto que habían escogido los estudiantes era el libro de Max Weber, ¿no? El espíritu del capitalismo y la Reforma Protestante. Bueno, entonces, lamentablemente, Lutero y Calvino no pudieron cumplir con su cometido de reformar la Iglesia Católica. Encontraron la cerrada oposición del romanismo afincada desde España, que era un imperio en esa época, ¿ok? Y cuando uno habla del romanismo español, tiene que hablar de los jesuitas. El romanismo español tiene nombre y apellido, son los jesuitas, ¿ok? Si quiere puede ver los libros de Lori Sanata, por ejemplo. Tiene Lori Sanata con Z y 2T. Lori Sanata tiene muchos libros muy buenos. Uno se titula Fidel Castro, el último rey católico. Y habla mucho de los jesuitas y su inclinación a la izquierda. ¿Por qué los jesuitas se inclinan a la izquierda? Bueno, se inclinan a la izquierda por una razón muy simple. Los jesuitas fueron la orden fundada por Ignacio de Loyola para combatir la Reforma Protestante. ¿Ok? Y con el paso del tiempo, la orden jesuita vio que la Reforma Protestante estaba ligada al capitalismo. Entonces, pensando que el capitalismo era un hijo de la Reforma Protestante, lo cual no es cierto, sí hay lazos y relaciones, pero el capitalismo es muy anterior a la Reforma Protestante. Entonces, mal puede ser el capitalismo un hijo de la Reforma Protestante, aunque la Reforma Protestante sí impulsó comercio libre y demás en varios países europeos, en los países europeos donde la Reforma era mayoría. Bueno, entonces los jesuitas dijeron, no, entonces vamos a estar en contra del capitalismo, porque vamos a hacer, los jesuitas
hacen todo, han hecho así. Si no me cree, lea la historia del Concilio Vaticano I, 1870, lea la historia de antes de eso, la expulsión de los jesuitas de todo el mundo, y después el restablecimiento en 1815 de los jesuitas, ¿ok? Si no me cree a mí, investigue, ¿ok? No sea intelectualmente holgazán, investigue. Los jesuitas dijeron, bueno, el capitalismo es un hijo de la reforma, por lo tanto hay que combatir la reforma. Nosotros los jesuitas hacemos todo lo que les molesta, les disgusta, les revienta, les da bronca a los protestantes, eso es lo que hacemos. Por ejemplo, el dogma mariano. ¿Les molesta a los protestantes el dogma mariano? Entonces vamos con la Virgen María, corredentora, etcétera, etcétera. Ya le digo, si no me cree, investigue, ¿ok? Y la Inmaculada Concepción y esto y el otro. Bueno, entonces... Justamente hoy en la mañana estaba viendo un pequeño clip del doctor Arcis Sproul donde dice que a partir de la Reforma los dogmas marianos se intensificaron más. Pero fueron los jesuitas. Desde la Reforma hasta el Concilio Vaticano I. Otra cosa, los jesuitas dicen, ¿qué más les molesta a los protestantes? Les saca urticaria. El Papa. Entonces vamos a reforzar el papado. Eso también. Sacaron el decreto de infalibilidad en 1870, el Concilio Vaticano I. Pero eso sí, hay que decir, para hacer justicia al catolicismo romano, que hubo disidencia. ¿Okay? Siempre hubo disidencia. En el Lord Acton, que es uno de los próceres del liberalismo clásico, porque la reforma protestante está ligada al liberalismo clásico, no exclusivamente, pero sí tienen que ver. Lord Acton encabezó la oposición al decreto de infalibilidad. ¿Okay? Y es muy importante, yo siempre digo, a ver, en defensa de la Iglesia Católica, yo a veces salgo, ¿no? Por ejemplo, ahora hay mucha disidencia con respecto al sínodo alemán, que está de un progresismo pero subido, ¿ok? Y entonces, en esa disidencia, que son principalmente los muchachos lefebristas, ¿ok? Y la San Pío X, ¿ok? Están defendiendo ciertas tradiciones que los protestantes consideramos por lo menos discutibles, pero también están defendiendo ciertas verdades bíblicas que son eternas e inconmovibles. ¿Okay? Eso para romper una lanza, yo por lo menos en lo personal, ¿okay? Yo no, a favor de los muchachos lefebristas. ¿Okay? Justamente lo estaba leyendo y trae unas barbaridades progresistas. Sí. Bárbaras. Horrible, horrible. La Amazonia, el sínodo de la Amazonia y todo eso. Por cierto, Ramazzini, volvamos a Guatemala. Ramazzini está uniendo a la izquierda en Guatemala, ¿ok? Ojo, porque... pero eso es lo mismo que ha hecho Bergoglio con el peronismo, ¿ok? Bergoglio capitanea al peronismo, ya ha logrado la unidad del peronismo, ¿ok? Y el peronismo manda en Argentina. Y sobre el peronismo no manda Cristina, como la gente cree, manda Bergoglio, ¿ok? Entonces, es importante. Es lo mismo que hizo Chávez en Venezuela. Yo estaba ahí, yo viví en Venezuela. Chávez unió a las distintas ramas de la izquierda y ganaron la elección. Porque eso de que la izquierda unida jamás será vencida, es verdad. ¿Okay? Ojo, que es verdad. Ojo, Guatemala. ¿Okay? Sí, porque se están uniendo varios partidos de izquierda. Sí. Ojo, Guatemala. Entonces, yo siempre hago un paralelo con el liberalismo clásico. Así como aquí no tuvimos reforma protestante, aquí tampoco tuvimos liberalismo clásico. Si usted quiere saber lo que es liberalismo clásico,
busque el PDF que está en Google de Ezequiel Gallo, así. Ezequiel Gallo, notas sobre el liberalismo clásico, ahí tiene cortito lo que es el liberalismo clásico. Por aquí no pasó el liberalismo clásico. Y así como en la religión saltamos del romanismo español al pentecostalismo americano, en la ideología, digamos, en las doctrinas políticas, la parte ideopolítica, saltamos del liberalismo masón de la Revolución Francesa a Rothbard. Okay. No hubo liberalismo clásico aquí. Okay. Saltamos del, como digo, del liberalismo masón de la Revolución Francesa, que era el de nuestros próceres, los próceres de la independencia aquí, en Hispanoamérica. Brasil fue diferente. Okay. En Hispanoamérica saltamos directo a Rothbard y Conkin y el anarcocapitalismo y el profesor Huerta de Soto y Juan Ramón Rayo y todos esos termocéfalos. Okay. Y no hubo liberalismo clásico, no hubo, así de simple. Entonces estamos pagando los costos. Hay ciertas experiencias históricas, la Reforma Protestante, el liberalismo clásico, hay ciertas experiencias históricas por las cuales que aquí no llegaron. ¿Okay? Y, a ver, cuando aquí en Iberoamérica, vamos a decir así, cuando en Iberoamérica se estaba cocinando la independencia y después la lucha ideopolítica fue entre el catolicismo jesuita, ¿okay? O sea, el romanismo español y los masones de la Revolución Francesa. Y ahí, bueno, perdimos todo el siglo XIX y parte del XX, ¿ok? Y todavía, ¿ok? Todavía los romanistas, yo a veces les digo catolicistas, en vez de católicos les digo catolicistas, porque católicos somos todos, ellos son catolicistas. Okay. Los catolicistas dicen que el liberalismo viene de la Revolución Francesa. Ojo, ese sí es el liberalismo masón, pero no el liberalismo clásico. Y la Revolución Francesa, dicen ellos, viene de la Reforma Protestante. ¡No! No saben historia. La Reforma Protestante no tuvo nada que ver con la Revolución Francesa, empezando porque la Revolución Francesa fue en Francia, donde no había Reforma Protestante, habían acabado con los hugonotes en la noche de San Bartolomé, ¿ok? Porque si fuese cierto que la Revolución Francesa viene de la Reforma Protestante, la revolución no debería haber sido en Francia. Debería haber sido en cualquier otro país. Bueno, de hecho, en 1688 fue la gloriosa en Inglaterra, pero esa no fue para nada. Esa fue una revolución política protestante, muy importante para el liberalismo clásico, ¿ok? Los reyes Guillermo y María, que eran holandeses, apenas hablaban inglés, ¿ok? Y entonces estamos hablando de 1688, o sea, 100 años antes de la Revolución Francesa. Esa sí fue una revolución de inspiración protestante, pero no la Revolución Francesa. La Revolución Francesa era todo el deísmo y el ateísmo masónico, la diosa razón de la cual Lutero había dicho que era una prostituta. Entonces, ¿okay? O sea, no saben historia, no saben lo mínimo de historia. Por eso recomendamos otra vez los libros de César Vidal. ¿Okay? Entonces, este asunto tiene consecuencias, tiene muchas consecuencias en la política. ¿Okay? Nosotros, la Reforma Protestante tuvo mucho que ver con la política porque tomó el modelo político de la Biblia de gobierno limitado, o sea, un gobierno preordenado por Dios, la institución gobierno,
De la misma manera que hay gobiernos en las empresas hay gobierno, en las escuelas hay gobierno, en las iglesias hay gobierno, bueno, en los países también hay gobierno, pero al igual que en las familias hay gobierno y en el matrimonio también, es gobierno limitado. O sea, para cumplir ciertas funciones, que en el caso político es seguridad, justicia y infraestructura, y nada más. O sea, nada del Estado metido en la educación y la medicina, las jubilaciones, los bancos, el dinero, etc. No, nada. Eso es liberalismo clásico. Y eso, en parte, viene, sí, de la Reforma Protestante. Pero antes de la Reforma Protestante, de las reformas cistercienses y cluniacienses que hubo antes, que eran reformas benedictinas. Por eso el Papa emérito se llama Benedicto. ¿Por qué? ¿Ok? Y el otro se llama Francisco. Averigüe, investigue. ¿Ok? Las reformas benedictinas, que fueron las reformas medievales, previas a la Reforma Protestante y previas al cisma de Aviñón. ¿Ok? Eso tiene mucho que ver. Y fueron reformas muy sanas y saludables. El problema es que duraron poco. ¿Ok? Y por eso estalló la Reforma Protestante. Ok, ¿qué falta? Dime tú. ¿Qué falta? Sí. ¿Por qué es necesaria la reforma, una reforma acá en Latinoamérica e Hispanoamérica? Ok. Es necesaria una reforma por razones, digamos, teológicas, escriturales, de liturgia incluso, ¿ok? Una de las cosas que a mí me gusta de la iglesia anglicana es que enfatiza la liturgia incluso más que la teología. Y eso es porque en la iglesia anglicana se acostumbraba a tolerar o admitir diferencias de opiniones teológicas, incluso de interpretaciones de la Escritura. ¿Ok? O sea, la idea es que la iglesia anglicana no se iba a dividir por diferentes opiniones teológicas opuestas, ¿ok? Excepto que fueran contra el credo de los apóstoles, el credo niceno-constantinopolitano, ¿ok? Ahí sí, ¿ok? Ahí se quedaba fuera. Pero si no, no. Entonces, opiniones especialmente sobre los sacramentos, opiniones sobre el bautismo, opiniones sobre la Eucaristía o Santa Cena, es decir, eran opiniones, siempre fueron opiniones que pudieron convivir dentro de la Iglesia anglicana, siendo que lo central, lo que unía, era la liturgia, no la teología. Cada quien tenía una teología. ¿Ok? La liturgia. Y la liturgia alrededor de la Eucaristía. ¿Ok? Entonces, ahora, eso obviamente no ocurrió desde el siglo XIX-XX, cuando entró en todas las iglesias. ¿Ok? En todas las iglesias entró el darwinismo, el marxismo, ¿ok? Y después el relativismo hasta derivar en el posmodernismo y por supuesto la agenda de la ideología de género, incluyendo el aborto, el matrimonio gay, etc. ¿Ok? Entonces, no, ahí ya no. ¿Ok? Ahí ya no. Entonces, esto hay que ponerlo sobre la mesa en América Latina, pero no se puede porque los católicos romanos insisten en su teología y cometen mucha injusticia porque, por ejemplo, ellos mencionan, y muy bien que lo hagan, ¿okay? los sílabos de Pío IX y Pío X en contra del modernismo. Pero en lugar de llamarle modernismo, le llaman liberalismo. ¡Hoy no! ¿Ok? Los sílabos son excelentes documentos en contra del modernismo, la herejía modernista.
que ahora se llama, digamos, se llamaría progre o progresista. Bueno, pero nunca mencionan que del lado protestante también hubo una sana reacción contra el modernismo, equivalente a los sílabus de Pío IX y Pío X, que fueron los fundamentales. Los varios tomos, ¿ok? Que son de la misma época que el primer sílabo, que es el de Pío IX, ¿ok? Entonces, pero los católicos romanos nunca dicen eso, ¿no? Okay. Entonces hay que revisar papeles. En América Latina tenemos que revisar papeles, pero el problema de los romanistas es ese, y el de los pentecostales, que son irracionales, ellos no quieren saber nada de ninguna clase de estudio, nada, porque la letra mata y todo eso, ¿ok? Como si la letra mata, el espíritu vivifica. los saltos, eso, y la gritería, eso no mata, eso vivifica, eso es un avivamiento. Le llaman avivamiento al bochinche, al barullo. ¿Okay? Eso es bochinche, barullo, no es avivamiento. ¿Okay? Y otras cosas que pasan en la iglesia evangélica, de las cuales mejor ni hablar. se van a molestar. Los muchachos de Casluna, de Ronnie Madrid, se van a molestar. Pero hay que clarificar papeles, hay que explicar cuál es la fe que uno profesa, hay que estudiar, ¿okay? Y bueno, lamentablemente los católicos estudian poco y por eso se tiran a la izquierda. Y los evangélicos también estudian poco y por eso se tiran a la antipolítica y ahora son uno de los campeones del populismo antipartido, del cual hablamos en un video anterior. Si no lo ha visto, se lo recomiendo, aquí con Alejandro, ¿no? Entonces, hay que clarificar posiciones. Nosotros en el Movimiento 5 Reformas tenemos la Academia Cristiana de Ciencias Políticas. Ahí estudiamos fundamentalmente la Biblia. ¿Qué dice la Biblia de política? Ahí ven los evangélicos, no, si la Biblia no habla de política. Y los católicos dicen, sí, habla de política. Jesús fue el primer socialista y los pobres. Sí, los pobres, pero ¿quién te ha dicho que el socialismo está a favor de los pobres? Entonces, bueno, tenemos esos problemas, ¿ok? La Biblia sí habla de política. Lo que pasa es que en América Latina se confunde la política con la politiquería. ¿Y qué es la politiquería? Es la bastardización de la política personalista, caudillista, el otro, la histeria anticorrupción, corrupto, yo soy menos corrupto que tú, y mi partido es menos corrupto que el tuyo, y cosas así. Eso no es política, eso es politiquería. Entonces los evangélicos, cuando te dicen, no me vengas con la política, no, yo no te voy a venir con la politiquería, ¿ok? Yo te voy a venir con la política que está en la Biblia. ¿Revisaste 1 Samuel 8? ¿Revisaste Crónicas 17-14? Segundo, creo. 1 Reyes 12, ¿revisaste? Romanos 13. Sí, pero Romanos 13 tenés que ubicarlo en ese contexto escritural, en el contexto de la cosmovisión bíblica, ¿ok? Romanos 13 lo que te dice es que hay que obedecer a los gobiernos, pero los gobiernos tienen que ser limitados, porque si no, eso es tiranía. Y entonces viene el derecho de resistencia a la opresión. El derecho cristiano, que es de resistencia a la opresión. ¿Ok? Y bueno, en defensa del catolicismo romano, hay que decir que en el siglo XVI estaba la Escuela de Salamanca también. ¿Ok? Y que eso fue un impulso al capitalismo, ¿ok? Que no viene de la Reforma Protestante. Tampoco viene de los jesuitas,
Viene de los benedictinos, los dominicos y otras órdenes que eran todos allí los de la Escuela de Salamanca. ¿Okay? Había jesuitas, pero muy poquito. Entonces, hay que estudiar. Por eso le estoy haciendo, con tu permiso, muchas gracias, propaganda a la Academia Cristiana de Ciencias Políticas, porque ahí nos reunimos todos. Ahí nos reunimos los católicos romanos, como Chapa y Tapia, que son católicos romanos, y Angie y Camacho en Bolivia, que también son católicos romanos. Nos reunimos con un pocotón de evangélicos que hay. El único protestante soy yo. Y el único anglicano no hay. En el movimiento Cinco Reforma también hay mucha gente que no es cristiana. ¿Okay? Que son ateos, agnósticos o indiferentes. ¿Ve? Es un movimiento político, no es religioso. Pero quiero mencionar en esta sesión que tenemos la Academia Cristiana de Ciencias Políticas para estudiar también la historia del cristianismo. No solo la Biblia, porque la historia del cristianismo te va diciendo cómo la Biblia fue interpretada en el primer milenio de la iglesia cristiana, donde era una sola. La iglesia cristiana era una sola. ¿Okay? Oriente y Occidente estaban juntos. No había papado así como después. Lo que había era una pentarquía. Pentarquía eran 5 patriarcados, de los cuales Roma era uno, pero también estaban Jerusalén, estaba la ciudad Constantinopla, estaba Antioquía, lugares, en fin, que aparecen en Hechos de los Apóstoles y todo eso. Son iglesias más antiguas que las nuestras, que las occidentales, ¿ok? En algunos casos mucho más antiguas. Entonces, estudiamos cómo la Biblia fue interpretada tanto en Oriente, los padres orientales o los padres griegos y los padres latinos de Occidente, ¿ok? Y ellos no son católicos romanistas, son católicos de la época durante los 1000 años que la Iglesia Católica fue ecuménica en el sentido de universal, ¿ok? Después estudiamos el cisma, Oriente-Occidente, cómo se produjo las excomuniones mutuas del año 1054, los antecedentes, porque eso no fue que en el 1054 de un día para otro se separaron, no, eso es como los matrimonios. Okay. Los matrimonios cuando se separan hay que ver los antecedentes. No sé, yo no soy consejero matrimonial, ni quiero ser. Además soy soltero, imagínense, no estoy calificado. Entonces estudiamos también qué pasó con la Iglesia Oriental y qué pasó con la Iglesia Occidental. ¿Ok? Y lo estudiamos hasta el siglo XIX, el siglo XX, que es muy, muy importante. Entonces, esa es nuestra contribución, ¿ok? Nuestra contribución, y lo hacemos primero porque la mayoría de nosotros somos cristianos de distintas denominaciones, y segundo porque religión y política tienen mucho que ver. La iglesia y el Estado tienen que estar separados, es lo más sano para ambas instituciones, pero la religión y la política siempre van juntas, para bien o para mal, esto creo que ya lo dije. Pero entonces, si ya me estoy repitiendo es porque tenemos que ir terminando. No sé si queda algo en el tintero, Alejandro. Pues esta era la última. ¿Por qué debíamos de hacer una reforma en Hispanoamérica? Porque estamos re mal en Hispanoamérica. Estamos re mal. Entonces, políticamente y religiosamente. Así es. Por eso entonces algunos de nosotros, no yo, le llaman a la reforma protestante la sexta reforma del movimiento Cinco Reformas. ¿Ok? Entonces, bueno, en fin, te invitamos a la academia, vos, Alejandro, que estás ahí en un lugar muy importante, porque estás
contribuyendo a que mejoremos en América Latina. Estamos re mal, ¿ok? Estamos re mal. O sea, yo no sé si en el mundo los latinoamericanos somos famosos por nuestra primera producción, antes que petróleo, antes que alimento, minería, lo que sea. ¿Qué es lo que producimos los latinoamericanos? ¿Qué le aportamos al mundo? Droga. Droga. Es la principal exportación. Colombia, Perú, Bolivia, o sea, droga. Competimos con Etiopía, el Cuerno de África, ¿ok? Y suministramos la droga principalmente a Estados Unidos y Europa, ¿ok? Entonces, pucha, está mal, estamos mal. Y también hay mucha criminalidad. América Latina es la zona más, el área más peligrosa, más violenta, toda clase de violencia, que violencia de género, que el femicidio, nada, violencia de toda clase, ¿ok? Violencia principalmente narcotráfico, pandillas, ¿ok? Crimen organizado y desorganizado también. Somos campeonazos en el crimen, ¿eh? Entonces, ¿estamos primero en drogas o cerca? Primero en crimen, ahora viene la inflación de nuevo, estamos creciendo en la pobreza, en la miseria, que siempre nos habíamos comparado con África. Bueno, resulta que ahora están los leones africanos, que son algunos países africanos que le está yendo mejor que a muchos latinoamericanos. Entonces, estamos mal. En ignorancia estamos campeones también, ¿ok? ¿En qué otra cosa descollamos los latinoamericanos? ¡Ah, el fútbol! ¡Ah, el fútbol! Me olvidaba del fútbol. Bueno, para ganar... También migrantes. Ah, sí, eso, migración, la gente se va, ¿ok? Le gusta mucho el fútbol, pero mejor voy a Estados Unidos y ya lo veo por televisión. Okay. No me voy a quedar aquí a ver el fútbol porque ya al estadio no se puede ir, pues están las barras bravas, que están vinculadas a la delincuencia política mucho y a la distribución de droga al menudeo, ¿ok? Estamos repuntando mucho las cifras de consumo porque éramos productores e intermediarios a veces, pero el consumo estaba reducido a la clase alta, ahora no. Ahora no. Entonces estamos muy mal. Por eso necesitamos 5 reformas. Y bueno, si el que se anime a ser el Lutero o el Calvino o el Thomas Cranmer, porque los romanistas, los catolicistas siempre dicen que los anglicanos, esa fue la religión que inventó, ¿cómo se llama? Enrique VIII. Ese Enrique VIII, que era un lujurioso, que se quería casar. No era un lujurioso que se quería casar, necesitaba un hijo varón. Por una cuestión política, o sea, la sucesión, ¿no? Un hijo varón. Entonces, por eso fue todo el problema. Y Enrique VIII no hizo ninguna reforma. Enrique VIII hizo un cisma, o sea, separó a la Iglesia de Inglaterra, ¿ok? Y puso al rey como cabeza de la Iglesia de Inglaterra, pero no hizo la reforma. La reforma la hizo el obispo Thomas Cranmer, que es el equivalente a Lutero y Calvino en el anglicanismo. ¿Ves? Entonces, si no estoy mal, él creó el libro de oración común. Sí, la primera versión, sí, la primera, y los 39 artículos. Los 39 artículos. Eran 42 que después se redujeron a 39. Okay. Sí. Entonces, necesitamos en América Latina 5 reformas. Y una reforma protestante no vendría nada mal. ¿Ok? Bueno, entonces, para que nuestros hermanos romanistas, o sea, como dice, en Estados Unidos no se dice católico, aquí nomás se dice católico. En Estados Unidos se dice Roman Catholic. ¿Ok?
para que nuestros amigos católicos romanos nos conozcan a los protestantes de verdad. ¿Okay? Y que Maldonado y Casluna no son protestantes. Los protestantes somos nosotros. ¿Okay? Mucho gusto. Como salen en las redes sociales, sale los católicos romanos dicen las cocheras protestantes, y dicen las cocheras protestantes y salen las iglesias allá en Alemania, en Ginebra, salen aquellas basílicas y todo. Cocheras protestantes. Ajá, porque como siempre se asocia a las iglesias evangélicas o pentecostales como protestantes, y son así como 4 paredes de concreto o láminas. Los romanos dicen las cocheras protestantes. Bueno, en la Academia Cristiana de Ciencias Políticas estudiamos mucho el cristianismo en China. Y en China hay mucho cristianismo católico romano, pero también protestante y evangélico, pentecostal. O sea, miramos mucho lo que es China, sobre todo la economía capitalista y las reformas de Deng Xiaoping y sus continuadores. Estudiamos mucho el caso chino y bueno, yo personalmente supongo que en China pronto va a haber más tolerancia. Aunque lo que hay en China con los cristianos es que el gobierno, o sea, el Partido Comunista, quiere que las iglesias cristianas se registren. O sea, que se registren en un registro de culto donde están las iglesias anotadas, donde queda el nombre del pastor, cuánta gente hay, o sea, que quede todo y quiénes son, por lo menos los líderes, que quede todo registrado. Entonces, algunas iglesias se registran, o sea, pasan por ventanilla, ¿ok? Se registran, firman y tal, y esas iglesias no tienen problema. Pero hay otras que no quieren registrarse, sospechablemente por razones políticas, o sea, porque son antirrégimen. Entonces no se quieren registrar. Y esas son clandestinas, ¿ok? No tienen un cartel en la puerta, los domingos tienes que saber, porque a veces cambian los domicilios, son iglesias domésticas, dónde se van a reunir este domingo, entonces te pasan un papelito ahí, tu contacto, te pasa un papelito con la dirección y tú vas. O sea, son iglesias clandestinas que no quieren pasar por ventanilla. En fin, pero así como los emperadores romanos tuvieron que reconocer a los cristianos cuando su número fue muy grande y su influencia, eso lo demuestra Rodney Stark, que en varios libros muy buenos. Rodney Stark falleció hace 3 meses y medio. Y lamentablemente nadie se acordó, salvo su universidad, que la Universidad de Baylor le hizo un obituario, pero chiquito así. ¿Okay? Bueno, lo estudiamos mucho en la academia, ¿okay? Rodney Stark. Entonces, de la misma manera que sucedió en Roma, va a suceder en China. Y en China ya sucedió con los empresarios. ¿Okay? Los empresarios eran reprimidos. Ahora, de la represión se pasó a la tolerancia cuando los empresarios se hicieron mucho. De la tolerancia se pasó al reconocimiento, digamos, la admisión, y de la admisión a su incorporación, digamos, dentro del esquema de gobierno y política que hay en China. Eso fue un giro teórico ahí con la doctrina de las 3 representatividades, en fin, una serie de cambios que estudiamos mucho en el centro del liberalismo clásico, que ahora lo tenemos unido con la Academia Cristiana en un programa de infoeducación continua que se llama La Realidad, al que están invitados los oyentes. ¿Está bien? Bueno, ahora sí creo que no queda nada más. Ahora sí estamos completos. Pues solo agradecerle por su aporte y por su tiempo. Muchísimas gracias, profesor. Ya sabe, siempre tiene un espacio acá con nosotros, y también a la audiencia, gracias por quedarse hasta acá. Fue un tema bastante interesante sobre por qué y por qué no tuvimos reforma y por qué es necesaria una reforma acá en Latinoamérica e Hispanoamérica.
Y pues bueno, recuerden, soy Alejandro Corado, hoy estuvo conmigo el profesor Alberto Mansuetti para hablarnos que aquí no tuvimos reforma. Hasta la próxima. Saludos, pues.